Te encuentras en medio de una crisis que parece no tener fin y de repente toca la puerta el decirle adiós a alguien o a algo que es muy importante en tu vida. Tal vez comenzaste a experimentar un sinfín de emociones, miles de cosas estallan por tu cabeza, vienen a tu mente ideas para revertir ese final, te haces preguntas que no tienen respuesta o acaso te bloqueas y las palabras brillan por su ausencia. Estás escuchando A mí también, un podcast de Catártico en donde podrás darte cuenta que casi todos vivimos lo mismo, pero con diferente perspectiva. Hola, hola, gracias por estar de vuelta con nosotras y escucharnos en nuestro quinto episodio de A mí también. Te habla Paloma Palacios. y por este lado Alejandra Torres. Hoy vamos a hablar de un tema que aunque no lo queramos ver o vivir, es cercano a todos. Una palabra que no solo es difícil vivirla, sino que también decirla. El duelo. ¿Qué es eso del duelo? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Es igual para todos? ¿Y cómo hacer para superarlo? Hola Paloma, cuéntame, ¿cómo estás? Hola Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy bien, creo que tal vez estoy jalando Navidad y estas fechas que para este tema también son un poco complicadas, ¿no? Para aquellas personas que están atravesando por un duelo, estas fechas siempre son bastante complicadas. Pero bueno, cuéntame tú cómo estás. Pues la verdad, sí estoy bien, pero inquieta por hablar de este tema, ya que pues, lamentablemente este año sí me ha tocado vivir un par de duelos. Bueno, muchos duelos, pero hablando de fallecimiento, dos. Y bueno, para mí podría decir que peor porque los he vivido a la distancia. Así que, ¿qué te parece, Paloma? Antes de adentrarnos en el tema, iniciamos platicando sobre cuál es nuestra concepción de la vida y de la muerte. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Claro, si quieres, yo te cuento para mí qué es la muerte en sí, porque bueno, sabemos todos qué es la vida, o podemos tener una concepción totalmente diferente de cómo vivirla, pero sabemos qué es estar vivo, ¿no? Y la muerte para mí va a sonar como muy trillada y tal vez no es lo que la gente quiere escuchar, pero para mí sí es como un ciclo de vida, que claro, es doloroso cuando alguien cercano fallece, nos da miedo sin duda la muerte, en mi caso más de las personas que me rodean que la mía, pero todo eso genera mucho miedo. Para mí sí es un ciclo de vida, algo que indudablemente va a pasar con todas las personas que me rodean y conmigo, pero sí es doloroso. ¿Y para ti qué sería o qué es la muerte? Así es, Paloma. Pues mira, para mí este concepto ha evolucionado a través del tiempo. Para empezar, yo crecí en una familia católica, en donde aprendí que existe el bien, existe el mal, el cielo, el infierno, el purgatorio. Y me enseñaron que había que portarse bien para que nos fuera bien en la vida y que Diosito nos recibiera con los brazos abiertos. Pero bueno, con el tiempo mi concepto se fue enriqueciendo. También como tú, comprendí que es el ciclo de la vida, que nacemos y lloramos a todo pulmón, crecemos y damos nuestros primeros pasos, te desarrollas y comienzas a preguntarte por todo, unos más que otros, como mi querido esposo, te reproduces y para dejar tal vez tu huella en el mundo y finalmente mueres. Aquí es donde yo sigo cuestionándome qué hay detrás de la muerte, pero bueno, creo que esa pregunta se las dejaré de tarea, ya que cada quien, como dijiste tú, tiene un punto de vista diferente, así que al final también yo opino y concuerdo contigo que el cómo veamos la muerte o el cómo yo veo la muerte depende de cómo vivas la vida. Sí, yo creo que todas estas creencias y concepciones que nos dan desde que pues nacemos y vamos creciendo. Yo igual nací como en una familia católica, yo creo que no tan practicante como la tuya, y mi concepción sí ha cambiado muchísimo con el paso del tiempo y creo que estoy en paz con muchas cosas. No lo digo de manera como religiosa, sino que creo que tengo como muchas concepciones que me hacen sentir en paz con la muerte. Y sí, total, tiene que ver cómo percibimos las cosas, y si la vemos como de una manera catastrófica, probablemente suframos más.
pero pues en sí siempre va a ser difícil, va a ser complicada, ¿no? Va a ser dolorosa siempre. Así es. Y bueno, yo creo que esto nos lleva ahora sí a nuestro primer punto. ¿Qué es el duelo, Paloma? Ahí me toca empezar. Para definir el duelo, les voy a dar 3 perspectivas. La primera es una frase. A mí me encantan las frases. Y esta dice que el duelo es una herida que requiere del tiempo para su cicatrización. La segunda es para mí mi aprendizaje personal, y tal vez coincidan conmigo en que un duelo no queda atrás, simplemente aprendemos a que forme parte de nuestra vida. Y ahora sí, bueno, psicológicamente el duelo es la pérdida de cualquier objeto de apego que refleja cómo nos adaptamos emocionalmente a esta. ¿A qué me refiero? El duelo es un proceso que no es rígido, no es lineal y no tiene un tiempo específico. Y claro, este puede variar en cada ser humano. Continuando con esta perspectiva psicológica, hay que mencionar que hay teorías. La primera, si no estoy equivocada, es desde 1969, abordada por una psiquiatra suizo-estadounidense, Elizabeth Kubler-Ross, en donde propuso 5 fases. Como bien dijimos, el duelo es un proceso que se va transformando y por consecuente se pueden identificar otras fases más, pero hoy solo hablaremos de 5. ¿Quieres comenzar, Paloma? Sí, complemento lo de Ale, que son 5 fases. Estas 5 fases las voy a nombrar rápido, pero vamos a hablar un poco más, profundizar en cada una. La primera fase del duelo es la negación, después está la ira, después encontramos la negociación, después la depresión y por último la aceptación. Esto no quiere decir que el duelo sea lineal, esto no quiere decir que vamos a experimentar las fases en ese orden. A veces sí, pero otras tantas no. A veces los pacientes cuando saben de estas fases me preguntan, es que sigo en ira y de repente también me vuelvo a preguntar cosas y de repente me pongo triste y de repente digo, bueno, está bien, lo acepto, pero les preocupa mucho que no estén avanzando en el duelo porque como que fluctúan entre cada fase y la realidad es que es así el duelo. Entonces tampoco es de preocuparnos que estemos experimentando diferentes emociones, sensaciones y fases en una misma temporada. Les voy a contar de las 2 primeras fases. La primera, que es la negación. En esta primera fase se da principalmente cuando acaba de suceder el fallecimiento de un ser querido y es cuando rechazamos lo que estamos viviendo, nos parece un poco ajenos, nos sentimos incrédulos, incrédulas, decimos cosas como esto no me puede estar pasando, esto no es verdad, no se ha muerto, empezamos como su nombre lo dice, a negar. Y esto pasa porque, bueno, sabemos la muerte es dolorosa y esta fase intentamos amortiguar el golpe de la muerte de un ser querido y aplazar la parte del dolor. En algún momento, pues, todo esto chocará con la realidad y pasaremos a diferentes etapas, pero primero sin duda empezamos a negar lo que está pasando, no lo podemos creer. Y luego pasamos a la etapa de la ira, que bueno, vuelvo a puntualizar, no todo siempre es así, no todo es del libro, ¿verdad? A veces las fases son distintas. Pero bueno, la etapa de la ira es aquí donde aparece la frustración de la muerte y que es irreversible. Nos empezamos a dar cuenta que ese ser querido ya no está, ya no va a estar. Entonces nos enojamos y decimos cosas como ¿por qué me abandonó? Empezamos a enojarnos con la persona que falleció, incluso con el mundo, hasta con nosotros mismos. Y porque nos damos cuenta que pues ya no hay una solución posible, ya no podemos como traer de vuelta a ese ser querido y se proyecta esto pues en rabia hacia el entorno y pues muchas veces hacia las demás personas, porque en realidad sentimos un dolor intenso y lo proyectamos pues con enojo. ¿Cómo ves, Ale, estas 2 primeras etapas? Ya lo negué, ya me enojé. Es como dices, no es nada más leer los apuntes y decir, ok, ya palomita, vamos al siguiente. Pero sí, es bueno estar consciente de cada etapa. Ale, ¿te parece que hablemos de las siguientes etapas? Cuéntame estas 3 últimas etapas. Claro, vamos a las otras. Ahora vamos con la negociación. En esta etapa destaca la fantasía o la esperanza de cambiar lo sucedido. Aquí es donde vienen a nuestra mente las ideas de qué habría pasado y si hubiera hecho esto. Muchas preguntas que no tienen respuesta. Y además
se afronta la culpa con el ¿qué podría haber hecho yo para evitar todo esto? Y también hacemos compromisos, o se hacen compromisos que en ocasiones son irreales. Pasando a la etapa del miedo o la depresión, aquí la persona empieza a asumir de forma definitiva la realidad de la pérdida. Y esto genera una tristeza profunda, incertidumbre hacia el futuro y sensación de vacío ante la vida. No necesariamente es una depresión clínica, pero ojo, puede pasar. Pero sí un sinfín de emociones vinculadas a la tristeza, como el miedo a simplemente paralizarte ante la pérdida. No moverte, dejar tus rutinas, no tener motivación para nada. Aquí vienen las preguntas como o simplemente el preguntarnos, ¿y ahora qué voy a hacer? La intensidad de esta fase puede ser muy variable según lo que suponga para ti la pérdida de esa persona o de ese ser querido. Y bueno, la fase de aceptación. Como mencionaba anteriormente, aquí es cuando se acepta la pérdida y se aprende a vivir con el dolor emocional. En esta etapa ya no se buscan culpables, al menos intentas enfocarte más en lo objetivo. Con esta etapa de la aceptación viene la adaptación, el momento de tomar acciones para cambiar lo que se siente. O sea, nos recordamos a nosotros mismos o las personas que están a nuestro lado nos impulsan a no olvidar el derecho a seguir viviendo y hacer lo que nos da para placer antes de que la persona se fuera. Eso sí, no hay un día que no piensas en esa persona o ser querido. Bueno, esta etapa de la aceptación, sin duda, yo sí puedo decir que es como la última etapa de un proceso de duelo, porque bueno, pasamos y fluctuamos por las demás, ¿no? Ese último momento de que estás ya aceptando pues la muerte del ser querido. Eso no quiere decir que no te duela, pero como dice Ale, aprendes a vivir con eso. Y bueno, probablemente ahorita estás atravesando por un proceso de duelo y te estarás preguntando si te va a doler igual toda la vida o si no vas a dejar de sufrir, y la respuesta es que sí dejas de sufrir. No es rápido, eso hay que decirlo, el proceso de duelo no es al mes y ya. Hay personas que sí, depende de la concepción que tenemos de la muerte o qué cosas nos ayudan a superar la muerte, qué recursos tenemos, pero no vas a sufrir toda la vida. Ese dolor que sientes de verdad va a pasar y va a ser un recuerdo. Así es. Bueno, en conclusión, sí concuerdo y volvemos a repetir una y otra vez, es un proceso natural, un proceso largo, adaptativo y claro, sí corremos el riesgo de que se vuelva patológico. ¿Nos puedes explicar a qué nos referimos con esto, Paloma? El duelo, como ya decimos, es totalmente adaptativo y sí se puede convertir en algo patológico. Cuando hablamos de algo patológico es algo que se vuelve un poco más difícil o complicado, que toma más tiempo o que se puede convertir en algo que obstaculiza nuestra vida y no nos permite avanzar. Es un poco complicado en los primeros meses saber si es un duelo patológico porque los primeros síntomas son iguales a un duelo adaptativo. Pero, ¿cómo puedes identificar que es un duelo patológico? Bueno, una de las cosas que dicen es que después de los 2 años, si sigues en las primeras etapas y con la misma intensidad, estamos hablando de que probablemente se esté complicando el duelo. Hay ciertos sentimientos prolongados y reiterados e intentos de negación a la muerte. Es decir, todavía no creemos lo que ha pasado y seguimos en shock, seguimos pensando que la persona está viva, es no aceptar que se ha muerto. También es seguirnos culpando por cosas que no hicimos o cosas que dejamos de hacer por esa persona. Entonces nos sentimos culpables. Si después de mucho tiempo seguimos sintiendo eso, probablemente se esté complicando el duelo. Cuando constantemente estamos deseando o diciendo que deberíamos de estar muertos nosotros, que no esa persona, o deberíamos de estar con esa persona en donde esté. Preocupación obsesiva acerca de no ser capaz de rehacer nuestra vida, acompañada pues de sentimientos de inutilidad o sentirnos que pues simplemente no podemos hacer nada sin esa persona, y un deterioro pues funcional de todas nuestras áreas. Ya este duelo, esta tristeza, esta ira no nos permite hacer muchas cosas en nuestra vida, o hemos dejado de hacer muchas cosas o descuidado muchas áreas de nuestra vida. Cuando hay un deterioro hay que ver.
Muchas veces llegan al consultorio con duelos muy recientes, con pérdidas muy recientes y creen que se les está complicando. No está mal. Yo siempre digo que desde el primer momento el duelo, cuando estás con alguien, con un especialista, con un psicólogo, se te va a hacer muchísimo mejor y no va a complicarse del todo. Pero si no estás en los primeros meses y sientes que el dolor no cesa, pide ayuda de todas las personas que te rodean y por supuesto de un psicólogo, incluso de un psiquiatra. Yo sé que muchos de ustedes están aquí y están a lo mejor atravesando por una ruptura amorosa y se han de estar preguntando cómo es el proceso de duelo o cómo es el proceso de pérdida en esta situación, y aquí no lo vamos a tocar en este episodio, pero tenemos un video en nuestro canal de YouTube que son 7 consejos para superar la ruptura amorosa, y ahí van a encontrar pues las fases también de la pérdida amorosa y algunos tips para superar la ruptura amorosa. Y si quieren que hablemos más de eso, por supuesto dejen en los comentarios, en las redes, digan que no nos olvidemos de hablar de las pérdidas también, de las relaciones amorosas y estos duelos. Oye, Paloma, si de por sí un duelo es complicado y muy doloroso, ahora el sumarle a la lista el COVID y sus múltiples cambios. Nadie en este 2020 estaba preparado para una pandemia con tantos cambios en tan poco tiempo. Bueno, no tan poco tiempo porque pues ya se llevó todo el 2020, ¿verdad? El punto es que esto lo ha vuelto aún más difícil. La pandemia no solo nos ha cambiado los planes, sino que también nos ha limitado o nos ha quitado la oportunidad de decirle adiós a ese ser querido o de hacer los rituales, las ceremonias que normalmente ayudan a superar este proceso, o simplemente el acompañarnos, el recibir el apoyo y la fortaleza por parte de las personas que siempre han estado a tu lado. Cuéntame, ¿qué opinas, Paloma? El COVID. La verdad es que ha sido un año muy difícil. Yo aprovecho a dedicar este episodio pues a todas las personas que han fallecido este año por COVID y no por COVID, porque ha sido de verdad un momento muy difícil. Este año yo creo que ha sido como el peor momento para un fallecimiento por todas las restricciones que se tiene con esta situación, ¿no? Tomando en cuenta, es que son historias muy desgarradoras, ¿no? Como tú, como familiar, como esposa, como hija, como madre, como padre, como hijo, como hermano, dejas a tu familiar en el hospital muchas veces y no lo vuelves a ver. Qué complicado y qué difícil es. Al principio sabíamos y nos asustaba un montón, yo no sé si a ti, Ale, estas historias de Italia, ¿no? Antes de que llegara a México. Y bueno, en Alemania yo creo que se ha sabido manejar muchísimo mejor la pandemia, pero era súper aterrador las historias que nos llegaban de Italia, ¿no? Cómo la gente se estaba muriendo, cómo la gente no entregaban los cuerpos, no veías nunca más a tu familiar. Y aquí en México, al principio pasó algo muy parecido. Te entregaban a tu familiar en cenizas. Qué difícil es eso. ¿Cómo uno puede aceptar la muerte si no vemos a ese ser querido? Como dices, ha sido muchísimo más complicado porque no hay rituales. No podemos hacer el velorio, no podemos hacer los novenarios. Sé que no estás viviendo aquí, pero eres del sur y del norte de México. Y yo que soy de un lugar súper chiquito que se llama Alvarado, pues estos rituales son muy importantes, ¿no? Indudablemente, Paloma, el contexto y las circunstancias pueden alterar el proceso, pueden alterar las fases, la duración, los sentimientos de miedo, enfado, tristeza. Y obviamente la culpa no será la excepción. Ante muertes inesperadas, la aceptación será aún más difícil y se activarán mecanismos de defensa para protegernos y aplazar ese dolor, como habías mencionado al principio. Aquí yo creo que la clave, obviamente no vamos a poder seguir esos rituales tradicionales que nos ayudaban a despedirnos, pero una buena compañía para atravesar esta fase, además de profesionales expertos, la buena compañía, alguien que muestre esa empatía y que acompañe el dolor desde una relación madura, con quien poder expresarte sin filtros, simplemente dejarte identificar, validar esas emociones que estás viviendo, sin la vergüenza de que te digan algo. Eso va a ayudar muchísimo.
Sí, yo quiero tocar 2 puntos y uno es, como dice Ale, expresa todo lo que sientes, todo lo que traes ahí adentro y no es necesario llorar. Si tú tienes la necesidad de llorar, llora, pero muchas veces vienen a mí y me dicen es que no estoy llorando. Recordemos que es algo fisiológico. No tiene nada de malo no llorar o llorar mucho. Es lo que tu cuerpo necesita y necesita desahogarte. Y otra es cuando alguien fallece, no sé, a mí siempre me ha costado como dar el pésame, nunca me ha gustado dar pésames y nunca he sabido cómo dar pésames. Y luego me preguntan a mí, ¿qué hago, no? ¿Qué hago como siendo amiga o siendo familiar o siendo cercano de alguien? ¿Qué es lo que hago? Y yo siempre les digo, a mí lo que me ha funcionado es preguntar. Y estar ahí, preguntar todo el tiempo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Sin ser invasivo y preguntarle a la otra persona qué es lo que necesita. Sí, también concuerdo contigo, es difícil dar el pésame, hablar. Como mencionamos al principio del podcast, simplemente es difícil vivirlo, verlo y hasta pronunciarlo. Sí, yo creo que no sé ahorita cómo tú te sientas porque tú estás atravesando por una etapa de duelo, pero cuando falleció mi abuelita, que es como uno de mis grandes duelos porque fue una persona muy importante. Mis 2 abuelitas fueron personas muy importantes, pero mi primera abuelita que falleció, mi abuelita materna, tenía yo 16 años cuando falleció. Para mí fue muy difícil y me chocaba que me dieran el pésame. No me gustaba para nada. Y ahí aprendí a como ser empática y decir, es que a veces a las personas no nos gustan que nos den el pésame. Un mecanismo de negación, ¿no? O sea, si me dices eso, yo tengo que aceptar que está muerto. Es algo complicado. Ale, yo sé que estás atravesando por un proceso de duelo. ¿Te gustaría compartir un poco de tu experiencia? Claro, Paloma, aquí viene la parte inquietante que les mencionaba al principio, el hablar sobre mi experiencia, pero claro que sí, sin duda el hablarlo ayuda y hoy creo que estoy lista. Les voy a contar mis 2 experiencias, y voy a empezar con la de mi mascota. A mí me tocó por segunda ocasión perder inesperadamente a mi perrito. Tal vez muchos dirán que era solo un perro o invalidarán lo que sientes, pero el dolor intenso que se siente es más real y fuerte que lo que otros puedan opinar. Ese animalito se convirtió en un miembro más de la familia, un chiflado que alegraba la casa y nos movía la colita a todos con un amor y una inocencia pura. Y no es fácil asumir que nuestro cachorro o bodoque ya no volverá. Para mí, el haber vivido esta experiencia en la distancia, las 3 fases más profundas fueron la culpa, la ira y la tristeza. Porque para empezar, ya había vivido un primer duelo al dejarlo y mudarme de país. Así que les confieso que 2 de las preguntas que más rondaban en mi cabeza era ¿por qué no lo traje conmigo? O ¿por qué tuve que venir a este país? Pero bueno, la segunda fase era la ira y la impotencia. Sin lugar a duda, el saber que no pude estar ahí, por más dramático que suene, sosteniendo su patita y que otra vez no pude acompañar físicamente a mis padres en este proceso, o sea, fue súper intensa esta fase para mí. Y bueno, por último, la tristeza, el haber perdido a mi cachorro, el saber y aceptar que cuando llegue a regresar a México, ya no lo encontraré, ya no correrá por todas las escaleras, llorando y emocionado por recibirme. Algo que a mí me pasó ahorita en este duelo de mi cachorro era ese miedo a ya no dejar de llorar, a ya no dejar de sentir que lo extraño, que ya, o sea, que ya se me pasó. El miedo de aceptar que ya no está. También pasó por mi cabeza el decir, oh, ya pasaron 8 meses, ya no lloro, ya no me duele, significa que ya lo voy a olvidar. Pero bueno, finalmente hoy ya acepté que todos esos pensamientos y juicios eran ideas, no son realidades. Yo hice lo mejor que pude y lo hice de corazón. Y no les voy a decir que ya no duele, pero al menos ya puedo hablar sin llorar, al menos ahorita. Y sin duda, el apoyo de las personas que amo y me aman, el llorar hasta quedarme dormida, el no dejar mi rutina de lado, el cuidar mi salud y el no solo recordar todos los momentos de alegría, sino honrarlos, me ha ayudado muchísimo. Entonces, bueno, esta fue mi primera experiencia, que en pocas palabras se la resumo. Gracias por compartir, Ale. Si tú no estás llorando, yo estoy a punto así de llorar.
Todos queríamos mucho a Tuco y a Tico. Yo sabía y sé que eran como el alma de la casa. Sí, como les mencionaba, esta fue la segunda experiencia porque yo tenía 2 perritos. El primero fue Tico, que también se murió yo estando en la distancia, por eso es una de mis preguntas locas en estas fases de ira o de negación. Yo estaba en la distancia, no pude estar ahí cuando ellos fallecieron, entonces sí, es por segunda ocasión viví este duelo. Yo creo que bueno, el primero me preparó para este segundo, pero definitivamente no duele igual y sigue doliendo muchísimo. Y bueno, yo sé que lo más difícil es estar a la distancia. Siempre como estas situaciones, estar a la distancia y estar lejos de tu familia, de no poder atravesar o estar para ellos físicamente. Pero era como yo te decía, ¿no? Estás ahí, siempre estás y nunca has dejado de estar. Y también les quiero decir a todas las personas que nos están escuchando y que algunos dirán que comprende mucho a Ale porque las mascotas se han convertido parte de nuestra familia. Y yo no sé qué haría si Masha llegara a fallecer, ¿no? No sé cómo reaccionaría, pero yo creo que tenemos que dejar de invalidar y dejar de decir era solo un perro. No saben de verdad el cariño que uno puede llegar a sentir por esas cosas peludas preciosas. Entonces ser muy empáticos y dejar de invalidar a la gente por ese tipo de cosas. O sea, son parte de nuestra familia. A veces nos caen mejor que los humanos. Claro. Y es que es verdad, o sea, de verdad que te reciben mejor que cualquier otra persona de la casa. Yo les comparto esta experiencia porque pues sin duda es un duelo muy, 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 muy doloroso. No se compara, ya lo sé que también el perder a una persona y ahí voy a ir ahorita a mi segunda experiencia. Pero bueno, es como les mencionábamos al principio, es dependiendo del lazo que tenías con esa persona que estás perdiendo o ese ser que estás perdiendo. Y para mí, como dijiste, Tuco y Tico eran mis cachorros, yo los recibí desde chiquitos, yo los cuidé, yo estuve ahí y ellos estaban para mí, entonces obviamente sí es muy, muy fuerte. Pero el tiempo ayuda, ya de Tico son 3 años, Tuco acaba de pasar 7, 8 meses, entonces hay que simplemente tener paciencia y ahí poco a poquito vamos a soportar esta herida, no se olvida y los voy a seguir recordando siempre, pero sí pasa. Sí, va a pasar, ese dolor pasa. Digo, no vas a dejar de recordar, como decíamos al principio, pero pasa el dolor. Y bueno, otra experiencia que les quiero compartir, y esta la platico, esta es mi perspectiva, esta es mi vivencia, y creo que puede ayudar a alguien de mi familia o a alguien que me esté escuchando. Hace muy poco acaba de fallecer mi abuelita, y en este caso para mí fue diferente porque desde chiquita yo sabía que cuando uno se hace viejito se acerca el camino a la muerte, y más si a esto le sumas pues los dolores, las enfermedades que imposibilitan el placer de vivir la vida plena. Indudablemente también es una pérdida dolorosa, también esta fue dolorosa, pero honestamente sufrí más porque sabía el dolor que le iba a causar a mi padre, que yo no iba a estar ahí con él físicamente. Y aquí volvemos otra vez a las circunstancias en las que nos encontramos. El hecho de perder a alguien en tiempos de COVID, donde hay limitaciones, hay restricciones, o simplemente miles de kilómetros de distancia, que nos imposibilitan a simplemente estar, al acompañarnos, abrazarnos y juntos despedirnos de ese ser querido. En este duelo yo aún no he pasado por todas las fases porque la verdad es muy reciente. Ahorita el hablar aquí en esta fase, pues por como es muy reciente todavía sigo llorando. Pero bueno, al menos no quiero pasar por la fase de la ira o el enoje porque aunque suene duro era un momento que estábamos esperando y esto es un claro ejemplo de que no todos vivimos el duelo de la misma manera. Para concluir esta experiencia les puedo decir que la mitad del duelo no es por lo que pasó, sino por las cosas que van a pasar en la vida de esa persona que ya no va a formar parte. Así que para esto, ¿qué te parece, Paloma? Si nos vamos a las reflexiones finales. Sí, Ale, te abrazo con todo mi corazón. Te amo mucho. Yo también. Y sí, vamos a las reflexiones finales. Pero antes, un comercial. Estamos en todas las redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, hasta en TikTok. Búscanos como @catártico. No olvides seguirnos, tu participación en redes es fundamental para nosotros. Y por supuesto te cuento que ofrecemos servicios psicológicos. Ya puedes apartar tu cita de psicoterapia online en nuestra página web www.catártico.com.
También tenemos webinars, café catártico, talleres, entre otras cosas, con el fin de que la psicología sea accesible para todos. Esperamos que pronto seas parte de nuestra familia. ¿Qué te parece, Paloma, si nos vamos a las reflexiones finales? Claro que sí, Ale. Yo voy a agregar 3 cosas. En realidad son 5, pero las resumiré en 3. La primera es tenernos mucha paciencia, estar consciente de que los duelos, los tiempos son distintos. No te presiones, tente muchísima paciencia. Esto va a pasar. Este dolor no siempre va a ser intenso. Yo te diría que ten fe en ti, en que puedes recuperar tu vida y que esa persona, lo que creas o la circunstancia que tú veas, te dejó muchas cosas buenas y de eso hay que agarrarnos. Entonces ten mucha paciencia contigo, no te presiones, no te digas es que ya pasó mucho tiempo y sigo sintiendo lo mismo. Claro, pide ayuda, siempre pide ayuda a especialistas, a psicólogos, pide ayuda también de tu familia. Otra cosa que quiero agregar, que esta es la segunda, es activarnos, mantenernos activos. Yo sé que al principio nos cuesta muchísimo trabajo levantarnos, nos estamos cuestionando muchísimas cosas, nos duele muchísimo, pero mantenernos activos y decía Ale, ¿no? Seguir con nuestra rutina siempre nos va a ayudar. Entender que somos capaces de seguir adelante y que la vida sigue y que no podemos dejar las cosas que estamos haciendo para siempre, y recordar como esas metas, esas cosas que probablemente la persona sabía que ibas a hacer y que seguro va a estar orgullosa de que sigas con tu vida. Entonces mantente active. Si no tienes como muchas actividades, empieza a construir nuevas actividades, nuevos hobbies, nuevas cosas que quieres hacer, nuevos proyectos. Toma como ese dolor, sí, para sufrirlo, porque el sufrimiento es parte de la vida, pero también para crear cosas nuevas. Lo último de mi parte es, di lo que sientes. A veces no queremos hablar mucho, pero es de verdad bien importante compartir cómo lo sentimos, cómo lo estamos viviendo, qué es lo que estamos pensando, cuáles son las preguntas que nos están rondando con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestra pareja, con todas las personas cercanas. Di lo que sientes, y si te cuesta mucho hablarlo, este es un consejo que siempre les decimos: escribe, de verdad te va a ayudar a sacar todo eso. Ale, ¿tú qué quieres agregar? Yo les agrego el identificar las etapas del duelo. Sin duda es un proceso inevitable, tremendamente individual, pero el reconocer cada etapa y el registrar los síntomas nos va a ayudar a asimilarlos hasta encontrar la calma. Otro es que te rodees de gente positiva. Por supuesto, tómate tu tiempo para escuchar tu dolor en soledad, pero también trata de ser solidario con tus seres queridos. Pues dicen que la mejor forma de animarte a ti mismo es intentar animar a los demás. Y para finalizar, yo les recomiendo rituales de despedida a su manera. Tal vez no quieras o no puedas estar rodeado de mucha gente o de tus seres queridos en estos momentos. Las palabras o las lágrimas serán difíciles de expresar, así que puedes utilizar lo que más te funcione y se adapta a tu personalidad. El utilizar fotografías, objetos personales, el escribir lo que sentimos o leerlo de algún blog o algún libro, y sobre todo eso que vivimos con ellos, simbolizarlos con un objeto, ayudará a bajar la intensidad de cada una de las fases. Salud y vida por nuestros muertos. Para terminar, nos encantaría dedicar unos momentos para agradecer lo que te llevas de este día. Yo agradezco a la vida que me rodea de gente bonita como tú, Paloma. Aplaudo la fortaleza y el temple de mi familia que acompaña siempre mi camino. A mi esposo, que ha sido mi pieza clave para expresar abiertamente mis emociones. Y a mí misma, porque en estos 29 años he logrado comprender que no todo lo puedo controlar, que no necesito cargar culpas irracionales, pero que sí soy la responsable de cuidar mi salud mental, y para lograrlo merezco validar lo que siento y respetar mi proceso. ¿Y tú, Paloma, tú qué agradeces? Bueno, yo agradezco que hayas abierto tu corazón en este episodio y también
todos los días que compartes conmigo. Muchísimas gracias. Agradezco, igual que tú, a todas las personas bonitas que están a mi alrededor, que me han enseñado muchísimo. Agradezco mucho a, como yo le digo, mi novio marido, porque creo que él me ha enseñado muchísimo del proceso de la muerte, pero yo creo de ver su fortaleza y de ver la concepción que él tiene de la muerte y ver cómo él ha superado un proceso de pérdida de una de las personas que más ha amado en su vida. Me ha ayudado muchísimo y lo agradezco muchísimo que comparta eso conmigo. Y también agradezco ser psicóloga porque de verdad me ha permitido ver las cosas desde otra perspectiva y he aprendido muchísimo de todas las personas que han estado en mi consultorio y que han estado en mi vida también. A nosotras también nos encantaría que agradezcas eso que te llevas este día. Esto es todo por hoy, gracias por quedarte hasta el final y escuchar el 5º episodio de A mí también. Recuerda que puedes escribirnos y contarnos qué te gustaría que habláramos en estos episodios de A mí también. Cuéntanos cómo tú has atravesado las etapas del duelo, cómo has vivido el proceso de pérdida. No olvides que estamos en todas nuestras redes sociales, nos puedes buscar en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, hasta ahora en Twitch. Tenemos un nuevo canal, así que síguenos en Twitch. Vamos a estar creando contenido el próximo año sobre meditación y tal vez hagamos estos episodios ahí, quién sabe. Así que no olvides seguirnos en todas las redes sociales, leer nuestro blog, escuchar todos los episodios de A mí también, compartir estos episodios con quien lo pueda necesitar, darle like y dejar tus comentarios. Les mandamos un besote. Hasta la próxima.